¿Qué tal? Mi nombre es Anadelia Gallegos Castañeda y junto con otros docentes del CONALEP te estaremos apoyando en el área lectora de tu curso de preparación para el examen de ingreso al nivel medio superior. A tu paso por el bachillerato, dentro de los módulos de comunicación, abordarás el tema de los géneros literarios, pero seguramente es un tema que ya conoces. Vamos a hacer un breve repaso, pero ¿qué son los géneros literarios? Seguramente habrás escuchado esta frase en muchas ocasiones. Pues bien, los géneros literarios son textos que tienen estas características. Son la creación original de un autor, es decir, un artista o intelectual al que llamaremos escritor, quien en sus textos plasma sus emociones, pensamientos y convicciones o creencias. También tienen un lenguaje retórico o connotativo, es decir, que buscan la perfección y la belleza en sus palabras y frases, y lo connotativo hace referencia a que todos podemos darle una interpretación personal. El ejemplo que tenemos aquí, llévame a ese momento de diamante que tú en un año has vuelto perla triste, de Carlos Pellicer. Podemos interpretar que el sujeto lírico de este poema expresa que su felicidad se convirtió en desencanto. Sin embargo, utiliza metáforas que transforma la simple habla cotidiana en algo bello y original. Por otra parte, su intención comunicativa puede ser tan variable como autores existan, pero básicamente podemos decir que todos buscan despertar emociones y hacernos pensar. De ahí la importancia de la literatura en nuestra vida. Pero veamos cuáles son los tipos de géneros literarios. Tenemos el narrativo, el lírico, dramático y didáctico. Analicemos cada uno de ellos. Del narrativo podemos decir que básicamente consiste en contarnos una historia, basándonos en personajes, en lugares y tiempo. Analicemos un poco más. Por ejemplo, su estructura tiene los siguientes elementos. Una introducción en donde conoceremos a los personajes. El lugar y el tiempo donde se desarrolla la trama. Un nudo o problema que será básicamente de lo que tratará la historia. Los problemas que habrán de enfrentar los personajes y que se desarrollarán a lo largo de la trama hasta encontrar una solución. Obviamente, esto sucederá en el desenlace o final. A lo largo de esta historia encontraremos momentos emocionantes, a los que llamaremos clímax. Necesariamente, el desenlace deberá tener también un clímax o punto culminante de emoción que nos llevará al final de la historia, en el cual los personajes encontrarán la recompensa a sus acciones o su castigo si fueron malos. Uno de los ejemplos más característicos de la narrativa es el cuento. Algunas de sus características son las siguientes. Es un relato de hechos reales o imaginarios, en un lugar determinado, es decir, que este relato puede hablar de cosas que pueden suceder en nuestra vida real o pueden ser seres imaginarios. Incluso en muchas ocasiones, los personajes de los cuentos pueden ser animales o seres que no existen en la vida real. El texto siempre va a ser breve, escrito obviamente en prosa, es decir, que no se va a escribir en verso. El argumento siempre va a partir de eventos que se encadenan en una sola sesión de hechos, es decir, que su trama es simple en su estructura. Como todo texto narrativo, se debe componer de introducción, nudo o desarrollo y desenlace. Normalmente, un cuento tiene pocos personajes a fin de que puedan ser identificados fácilmente y sus características puedan ser bien definidas. Se suele pensar que los cuentos son textos específicamente para niños, pero en realidad existen cuentos de todas las categorías y para todas las edades. La novela tiene las siguientes características. Es un texto narrativo extenso, mucho más extenso que un cuento. También está escrito en prosa.
Relato de hechos ficticios o reales. Combina descripción y diálogo. Puede relatar varias historias simultáneas, es decir, que hay una historia principal con personajes principales y vamos a tener personajes secundarios que pueden tener sus propias problemáticas, sus propias historias y situaciones que resolver dentro de la trama. Los personajes son descritos física y psicológicamente hasta en sus mínimos detalles, de tal forma que en muchas ocasiones podemos identificarnos con ellos. Estas obras se caracterizan por ser extensas, por tener personajes muy complejos y que nos cuentan tramas que nos enseñan aspectos de la vida que se parecen mucho a la realidad. Por eso, a través de ellas, podemos aprender y conocer lugares y tiempos muy diferentes a los actuales. La leyenda. La leyenda también forma parte de los géneros narrativos, ya que narra hechos que pueden ser sobrenaturales y fantásticos. Se transmiten de generación en generación, tienen personajes ficticios o reales, pero tienen características admirables o exageradas que se salen completamente de la realidad. Se centran a veces en la grandiosidad de las acciones de los personajes. Otra característica de la leyenda es que puede ser propia de alguna región específica de nuestro país, pero sin embargo, existen otras leyendas como la de La Llorona, que seguramente conocerás, de la cual podemos encontrar muchas variantes en todas las regiones de nuestro país. Una vez que hemos analizado estos géneros literarios, puedes ir a la página 53 de tu guía de estudio. En el crucigrama podrás poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos. Reflexiona y responde sobre tus conocimientos previos en los planteamientos que se te hacen. Una vez hecho esto, lee el texto, Diálogo entre el enterrador y un zapatero. Y en el cuadro que se te presenta, aplica tus conocimientos sobre la estructura de los textos literarios. Hasta aquí los géneros narrativos. En nuestros siguientes videos te hablaremos de los otros géneros literarios que son muy importantes en tu formación.